El tema de esta semana es que vamos a trabajar la ley de senos y cosenos. Hasta la clase pasada trabajamos funciones trigonométricas, aprendimos a aplicarlas a problemas cotidianos, aprendimos sus gráficas también, a construir nuestras fórmulas. Todos esos temas los trabajamos con funciones trigonométricas y triángulo rectángulo. Sí, bueno, esta semana vamos a empezar a trabajar la ley de senos y cosenos. Para aplicar estas leyes vamos a trabajar triángulos que no son triángulos rectángulos. ¿Sí? A esos triángulos los vamos a llamar triángulos oblicuángulos. ¿Sí? Van a ser aquellos que pueden ser triángulos acutángulos. No sé si se acuerdan, a inicios del semestre vimos toda la clasificación de los triángulos. Y de acuerdo a sus ángulos se clasifican en acutángulos, obtusángulos y triángulos rectángulos. Sí, entonces los triángulos oblicuángulos pueden ser acutángulos si sus tres ángulos son agudos y pueden ser triángulos obtusángulos en donde tienen un ángulo obtuso, de ahí es donde viene su nombre. Sí, vamos a dejar a un lado ya el triángulo rectángulo y vamos a calcular lados, vamos a calcular ángulos, dejando también las funciones trigonométricas y ahora vamos a aplicar ya sea la ley de senos o la ley de cosenos. En esta semana lo que vamos a empezar a trabajar pues es la ley de senos. Esta ley de senos, pues como ya les decía yo, las vamos a aplicar a los triángulos que no son triángulos rectángulos, es decir, no debe de existir un ángulo de 90 grados. Si existe un ángulo de 90 grados, pues se van con funciones trigonométricas o con teorema de Pitágoras, dependiendo de lo que vamos a calcular. Vamos a recordar también, porque esto es importante en nuestra notación, recordemos que en los vértices es donde se encuentran nuestros ángulos. Esos vértices o esos ángulos siempre los vamos a denotar con letras mayúsculas, ¿sí? Y enfrente, por ejemplo, si aquí está el ángulo A, enfrente de ese ángulo va a estar el lado A, lo vamos a escribir con letras minúsculas. Si aquí está el ángulo B, enfrente del ángulo B va a estar el lado B, se denota con letras minúsculas y lo mismo hacemos para el lado y el ángulo C. Eso lo vamos a seguir trabajando, parece ser que ya una vez lo explicamos, lo de las letritas que utilizamos, las vamos a seguir utilizando. Sí, ahora, ¿cómo queda nuestra fórmula utilizando la ley de senos? Si ustedes observan, aprenderla es muy, muy fácil. En la parte de arriba va A, B, C, puras minúsculas. Y en la parte de abajo van todas las letras mayúsculas, pero acompañados de la palabra seno. ¿Sí? Entonces arriba A, B, C minúscula y abajo seno de A, seno de B y seno de C. Es muy fácil que se la aprendan. ¿Sí? De tal forma que la ley de senos nos queda A, sería el lado A sobre seno del ángulo A, igual al lado B sobre seno del ángulo B, igual al lado C entre seno del ángulo C. Sí, hay que aprenderse bien esta fórmula. ¿Sí? O escrita de otra forma, igual podemos invertir nuestra notación y escribir arriba todos los ángulos. Recordemos que todos los ángulos van a ir acompañados de seno, seno de A, seno de B, seno de C, y abajo todas las letras minúsculas que serían todos los lados. Si da lo mismo, en los cálculos nos va a dar lo mismo si utilizamos la expresión número 1 o la expresión número 2. Pero ¿cómo vamos a utilizar esta ley? Aquí hay una igualdad triple. Chequen un igual, aquí hay otro. Si hay tres expresiones que se están igualando. Estas tres expresiones se están igualando porque la ley de senos nos dice que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Sí, entonces nosotros para hacer cálculo vamos a ir agarrando de parejita en parejita. Sí, por ejemplo, este con este puede ser A sobre seno de A igual a B sobre seno de B.
O podemos agarrar así, B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, o agarrar los extremos. A sobre seno de A no se deja marcar solito, se va todo. Pero aquí están. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Esta era la primer parejita. La segunda que les había yo puesto era esta, B con C. Y la tercera saldría de los extremos. A sobre seno de A con C sobre seno de C. ¿Sí? Sería igual A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Así es como nosotros lo vamos a trabajar en parejita, dependiendo de los lados o ángulo que nosotros vamos a calcular. Bueno, esta ley nosotros la vamos a poder aplicar si conocemos dos lados de un triángulo y su ángulo opuesto. O si conocemos dos ángulos y un lado opuesto. De hecho, esta es conociendo dos ángulos porque ya teniendo dos ángulos se calcula el tercero y no importa si el lado que conocemos es opuesto al que se conoce o no. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sí, a ver, nos vamos con el ejemplo número 1. En el ejemplo 1 dice, calcula los lados y los ángulos del siguiente triángulo. Tenemos aquí nuestro triángulo. Este triángulo tiene dos lados, que sería el 65 y el 93, y el ángulo 46. Si checamos, este ángulo es opuesto al lado del 93. Para poder aplicar nuestra ley de senos, hay que poner letras a nuestros vértices y letras a nuestros lados. El orden en que ustedes pongan las letras no importa, los cálculos al final de cuentas nos va a dar lo mismo. Si por ejemplo aquí yo puse A aquí arriba, A, B y C. El orden no importa porque lo que importa va a ser la fórmula que nosotros vamos a crear. Entonces, recordemos la notación, si aquí está el ángulo B en mayúscula, allá enfrente va a estar el lado B, sería 93 el lado B. Si aquí está C, no conocemos el ángulo C, pero allá enfrente va a estar el lado C. Entonces, trabajar de forma ordenada nos va a ayudar mucho a tener buenos resultados. Sí, es importante que ustedes vayan entendiendo y vayamos escribiendo lo que vamos haciendo. Ya que tengo yo aquí escritas las letras del triángulo, pues hay que poner nuestros datos. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar el valor de todos los lados y encontrar el valor de todos los ángulos. Sí, en este caso, de acuerdo a las letras que utilizamos, conocemos el lado BC y nos faltaría el ángulo A. Acá lo puse en una tablita. Lado A, desconocido. B vale 93 y C vale 95. Recordemos, lados son letras minúsculas y ángulos son letras mayúsculas. Conocemos el ángulo B, 46 grados. Nos faltaría conocer el ángulo A y el ángulo C. ¿Cómo vamos a utilizar nuestra fórmula? Chequen, aquí tenemos el lado B con su ángulo B. Para utilizar la ley de seno siempre debemos de conocer así una parejita. Si no conocemos una parejita de la misma letra B y B, no la vamos a poder utilizar. ¿Sí? Entonces, esta va a ser como la clave. Cuando no se conozca así, ya nos vamos a ir con la ley de cosenos que vamos a ver ya en el próximo tema. Entonces, como conocemos B lado y B ángulo, y aparte aquí conozco C, vamos a utilizar la expresión que tenga B y C. ¿Se acuerdan que hicimos tres parejitas? Entonces vamos a ver en nuestras fórmulas la que tenga B y C. Se regresan a sus fórmulas. Esta tercera tiene B y tiene C. Esa es la que van a utilizar. Entonces, aquí ya se las puse. La fórmula que vamos a utilizar es B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Sustituimos en la fórmula. B vale
93 y el ángulo 46. Entonces nos quedaría 93 metros entre seno de 46. El lado C, aquí lo tenemos, vale 45. Entonces, ¿qué es lo que desconocemos de esta igualdad? Desconocemos C. Ese va a ser nuestro objetivo. Primero, calcular el ángulo C. Vamos a despejar, aquí vamos a utilizar despejes y vamos a utilizar funciones inversas. Eso ya lo manejamos. ¿Sí? Entonces vamos a despejar utilizando productos cruzados. Si me interesa despejar seno de C, como aquí tengo una proporción, ¿se acuerdan que utilizamos productos cruzados? Aquí sería el 65 metros por seno de 46 y el que queda en sentido opuesto al seno de C, este quedaría dividiendo. ¿Sí? Entonces nos queda seno de C es igual al seno de 46 por 65 entre 93. Hacemos estos cálculos, entonces metemos esto a la calculadora, multiplicamos primero 65 por seno de 46, le damos igual y entre 93 ya nos da que el seno de C es igual a 0.5027, pero eso es seno de C. Cuando nosotros vimos los métodos para calcular los ángulos a partir de las funciones trigonométricas, aprendimos que para quitar este seno del lado izquierdo y dejar despejada la letra C, utilizamos las operaciones inversas. Si está seno de C, entonces C sería igual al seno inverso de 0.5027. Esto ya lo manejan también, lo ponen en la calculadora y les da 30.1787. Ustedes van a ir llenando su tablita, la que hacen aquí arriba. No la van a ir escribiendo así como yo lo fui haciendo en el ejemplo. Si yo lo fui haciendo para no ir arriba, abajo, explicando. Ustedes con la primera ahí van a ir rellenando. Las otras tablas no las hagan. Sí, entonces aquí al rellenar nuestra tablita ya nos queda de esta forma. Ahora ya nada más nos falta el lado A y el ángulo A. Pero ya conocemos dos ángulos, ya conocemos B y conocemos C. Cuando empezamos y trabajamos nuestros triángulos y propiedades de los triángulos, ahí vimos una bien importante. Esa propiedad decía que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo nos da igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, si ya conozco dos ángulos, pues el otro ya lo calculo. Utilizando esta propiedad sería A más B más C es igual a 180. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo A, es decir, voy a despejar estos que están sumando de este lado, los debo de pasar restando. Ya me quedaría entonces 180 menos B menos C. Sustituimos aquí, nos quedaría 180 menos B que vale 46, menos C que ya calculé que vale 30.1787. Hacemos nuestra resta y nos queda que A va a ser igual a 103.823. Este numerito que les da aquí lo llenan en su tablita que hicieron al principio. Les va a quedar así. Ahora ya tenemos los tres ángulos, ya los conocemos. Nos falta calcular el lado A. Para calcular los lados, pues vamos con nuestra fórmula otra vez. ¿Se acuerdan que al inicio teníamos esto? Lo voy a seguir marcando. Este es nuestro dato inicial. Ahora, me interesa calcular la A. Entonces, ya tengo el ángulo A. Ahora, la fórmula que debo de utilizar es aquella que relacione A y B. Sería la primera que les puse. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Sustituimos en nuestra fórmula. A sobre seno de A sería sobre seno de 103.8213, ya lo tienen en su tabla, igual a B que sería 93 entre seno de B que es de 46. Como voy a calcular la letra A, hay que aplicar productos cruzados. 93 por seno de 103.8213 y seno de 46 quedaría
dividiendo. Lo metemos hacia nuestra calculadora, 93 metros por seno de 103.8213 igual y entre seno de 46. Les va a dar que A es igual a 125.5418. Ya tenemos el valor que nos hacía falta. Por lo tanto, ya pueden llenar su tablita y colocar el valor de A. Ya quedan todos nuestros datos calculados. Entonces nos vamos al ejemplo 2. Esta técnica, pues si se dan cuenta, está sencillita. En el ejemplo 2, ahora vamos a tener dos ángulos. En el primero teníamos dos lados, un ángulo. Ahora tenemos dos ángulos y un lado. Tenemos 58, 50 son dos ángulos y el 17 es un ángulo que está opuesto al 58. Colocamos las letras a nuestro triángulo. Las letras que ustedes pueden utilizar son las que a ustedes más les gusten. Si no importa aquí las letras, lo que importa es que aprendan a hacer su fórmula. Entonces, yo aquí hasta les cambié letras para que aprendan a aplicarlo con cualquier letra. Aquí les puse M, N y Ñ en las esquinas. Entonces ahora coloco los lados. Enfrente del 58 debe de estar la M, porque es el ángulo M, lado M en minúsculo, 17. Si aquí está la letra N, allá en el lado va a estar el lado N con letras minúsculas y el lado Ñ. Hacemos nuestra fórmula entonces. Arriba ya sabemos que van puras minúsculas, lo que debe de coincidir es esto. M sobre seno de M es igual a N sobre seno de N y Ñ sobre seno de Ñ. El orden pues no importa mucho porque al final de cuentas es igualdad, pero ya si ustedes gustan pues ordenarla en forma alfabética a la mejor y se les hace más fácil. M, N y Ñ. Entonces pues, escribimos nuestros datos, conocemos ángulo M 58, aquí está, ángulo N 50, no conozco Ñ y conozco el lado M 17. Así deben de estar igual ordenaditos aquí para que ustedes identifiquen qué parejita conocemos. Aquí conocemos esta parejita. Bueno, como ya conocemos dos ángulos, pues hay que calcular de una vez el tercer ángulo, aplicando la propiedad que vimos hace ratito y que ya sabíamos de temas anteriores. La suma de los tres ángulos internos nos debe de dar 180. Por lo tanto, para calcular el último, que sería Ñ, sería igual a 180 menos los dos ángulos que nosotros conocemos. 180 menos 58 menos 50 nos va a dar un valor del ángulo Ñ de 72. Van llenando su tablita, no la vuelvan a escribir, acuérdense. Yo volví a escribirla para fines prácticos, ¿sale? Entonces ahí está, ya tenemos los tres ángulos y un lado. Esta es nuestra parejita que nosotros utilizamos y es la que debemos de utilizar. No importa cuál calculen primero, si calculan N o si calculan Ñ, total los ángulos ya los conocemos. Así, nos vamos ahorita a calcular N, vamos a ir en orden así como está escrito. Por lo tanto, debo de utilizar la pareja que yo conozco que es de las M con N, porque ahorita voy a calcular N. Entonces mi fórmula queda M sobre seno de M igual a N sobre seno de N. Sustituimos, nos queda 17 centímetros sobre seno de 58 igual a N sobre seno de 50. Para calcular el lado N, aplicamos productos cruzados. Nos queda entonces 17 centímetros por seno de 50 entre seno de 58. Calculamos, multiplicamos, dividimos y nos va a dar que la N vale 15.3561 centímetros. Lo colocamos en nuestra tablita, así va a irse llenando nuestra tabla. Y únicamente nos falta calcular la Ñ. Vamos a seguir utilizando el dato que teníamos. ¿Sí? ¿Por qué utilizamos este que teníamos siempre, la parejita? Porque son datos exactos. Ya los cálculos, como ya tienen decimales, pues se va perdiendo un poquito de exactitud.
Sí, entonces por eso siempre les recomiendo utilizar la parejita que teníamos originalmente. Entonces, ahora vamos a relacionar m con ñ. Nos quedaría m sobre seno de m, ñ sobre seno de ñ. Vamos a calcular ñ, productos cruzados. Bueno, primero sustituimos, ¿verdad? Sería 17 centímetros entre seno de 58 igual a ñ entre seno de 72, que es el valor del ángulo ñ. Ahora sí aplicamos productos cruzados, 17 centímetros por seno de 72 entre seno de 58. Multiplican, dividen y les va a dar un valor de la ñ de 19.0649. Cada que hagan un cálculo van llenando su tablita. Y con este dato ya se llenó nuestra tabla. Terminamos ya nuestros cálculos. El último ejemplo ya es un problema de aplicación, ¿sí? En donde nosotros, acuérdense que hay que hacer dibujitos para poder entender bien a veces nuestros problemas. En este dice, Brian y Deyanira se encuentran separados una distancia de 5 metros uno del otro. En el zócalo de la ciudad, ambos con la ayuda del goniómetro miden el ángulo de elevación al punto más alto del asta bandera. El ángulo medido por Brian fue de 60, el medido por Deyanira fue de 55 aproximadamente. Dice, ¿qué distancia existe desde el punto más alto del asta bandera al punto donde se efectuó cada medición del ángulo de elevación? Sí, nos podemos apoyar de dibujitos. Aquí está nuestra asta bandera. Este punto, en el punto B está Deyanira y en el punto C Brian. La distancia que hay entre Deyanira y Brian es de 5 metros. Aquí está determinado. El ángulo de elevación, ¿se acuerdan? Ya vimos también ángulos de elevación. El que me dio Deyanira es de 55 y el de Brian de 60. Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia hay desde el punto más alto, es decir, desde el punto A al punto donde midió cada uno? Nos está pidiendo el lado C y el lado B, de acuerdo a la anotación que pusimos, A, B y C. Por lo tanto, vamos a aplicar nuevamente nuestro, aquí el chiste es de que ustedes puedan hacer bien su dibujo, su triángulo, identificar bien las partes, y de ahí ya es lo mismo de arriba, aplicar la ley de senos. Escribimos nuestros datos, tenemos, si aquí pusimos el ángulo A, aquí va a estar el lado A, conocemos el lado A, el ángulo B y el ángulo C. Escribimos nuestros datos, lado A 5, no conocemos los otros lados, el ángulo A no lo conocemos, conocemos el ángulo B y el ángulo C. Como conocemos dos ángulos, pues hay que calcular de una vez el tercero, sería 180 menos 55 menos 60, y les da que el ángulo A es de 65. Van llenando aquí su tablita. Ahora, podemos calcular el lado B o el lado C, no importa cuál calculen primero. Aquí puse que vamos a calcular primero el lado B. Entonces, como aquí ya conocemos el 65, ya podemos formar una parejita. 5 con 65. Acuérdense que siempre debemos de tener una parejita, si no, no podemos calcular. Entonces, utilizamos A con seno de A y B con seno de B. Sustituimos, nos quedaría 5 sobre seno de 65 igual a B sobre seno de 55. Para calcular B, pues utilizamos productos cruzados. 5 metros multiplica con seno de 55. Y ya el otro 65 queda dividiendo. Entonces nos queda B igual a 5 metros por seno de 55 entre seno de 65. Nos queda que B es igual a 4.5191. Van llenando su tablita, por favor. Ahora, calculamos el lado C. El lado C la vamos a calcular con A y C. Por lo tanto, nuestra fórmula quedaría A sobre seno de A, C sobre seno de C. Sustituyendo, nos queda 5 metros entre seno de 65 es igual a C sobre seno de 60. Los datos ya están bien.
Entonces nos quedaría que C es igual a 5 metros por seno de 60 entre seno de 65. Multiplican, dividen y les queda que C es igual a 4.7777 metros. Y ya con eso ya tenemos los datos que nos pedía aquí, calcular el ángulo B, el lado B, que es la distancia desde el punto más alto a donde está Brian, y C es la distancia del punto más alto a donde está Deyanira. Con eso ya terminamos nuestros cálculos.